jóvenes, bendiciones para todos ustedes. Espero que hayan tenido una buena semana. Sabemos que Dios nos está guardando, nos está cuidando, así que debemos darle gracias a nuestro Padre porque está resguardando cada una de nuestras vidas y de nuestras familias. Así que no se olviden de estar orando todo el tiempo, de estar leyendo su palabra, de estar buscando de Él. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestras clases de historia bíblica. Así que chicos, ahí donde estén, alisten su Biblia, preparen sus corazones y pongan toda su atención, que hoy nos toca el libro de Esther. Es un libro muy interesante, así que lo vamos a desarrollar un poco. Entonces, comenzamos y sean bienvenidos. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Sin embargo, en la tierra no había forma ni vida. Una gran oscuridad cubría el mar, y el Espíritu de Dios flotaba sobre las aguas. Entonces Dios dijo: «Que haya luz». Y hubo luz en la tierra. Muy bien, jóvenes, entonces comenzamos con la enseñanza del día de hoy. Hoy vamos a ver el libro de Esther. Es un libro del Antiguo Testamento que se encuentra después de Nehemías y antes del libro de Job. El autor de este libro es desconocido, pero si bien es desconocido, las evidencias son claras al decirnos que fue escrito por alguien que era judío. ¿Por qué? Porque el nacionalismo judío está muy manifiesto en el desarrollo de este libro. Todo lo que pasa en el libro y lo que vamos a ver a continuación se desarrolla dentro del lapso de 10 años, durante el reinado, que según detalla en el libro, del rey Asuero. Pero, a ver, pongamos un stop acá. Si ustedes se van a libros de historia y se ponen a buscar en el internet sobre los reyes persas, no van a encontrar el nombre Asuero. ¿Por qué? Porque Asuero simplemente es un nombre que le habían puesto los judíos para nombrar al rey Jerjes I. O sea que el rey Jerjes I es el rey Asuero. Cuando hablamos de Asuero, estamos hablando de Jerjes I. ¿Está bien, chicos? Entonces, aclarada esa situación. Yendo a ver los temas del libro de Esther, hay algo muy particular que sucede en este libro. Es que durante todos los 10 capítulos que pasan, no se menciona ni una sola vez el nombre de Dios. Pero si ustedes leen el libro, queda muy claro la soberanía del Señor y la providencia a través de todo lo que vamos a ver. Además, se puede ver el control y el cuidado de Dios hacia su pueblo. Otro de los temas que suceden en el libro de Esther es que a partir de este libro es que se celebra la fiesta del Purim en la cultura judía. Esto se realiza entre el día 13 y 14 del mes de Abad, que es entre febrero y marzo de nuestras fechas. Recordemos que en las lecciones antes vistas en los libros de Esdras y de Nehemías, habíamos visto que una parte del pueblo exiliado de Israel y había vuelto a sus tierras. Pero ciertamente había otra parte que todavía se había quedado en los lugares de exilio. Esta historia del libro de Esther le sucede a aquel pueblo que todavía estaba exiliado en el imperio persa. Sucede entre los capítulos 5 y 6 de Esdras. Todo comienza en la antigua Persia, en el siglo IV a.C. El templo de Jerusalén había sido ya destruido hace 50 años atrás, y los judíos
eran súbditos del poderoso imperio persa, que se extendía por 127 países. 3 años después que el rey Asuero, aquí recordemos que habíamos visto que el rey Asuero es el rey Jerjes I, nos dice la historia que 3 años después que el rey Jerjes I ascendió al trono persa, cuando se sintió seguro en su nuevo cargo, celebró con una gran fiesta que duró 180 días para todos sus súbditos. Siguiendo a esta extravagante gala, Asuero realizó una fiesta mucho más pequeña, de una semana de duración, para los residentes de Susa, la capital del imperio persa. Y es en este lugar, en Susa, donde se encontraba la mayor parte de judíos. En el área de las mujeres del palacio, la esposa de Asuero, la reina Basti, realizó su propia fiesta para las mujeres del pueblo de Susa. En el 7º día de esta fiesta, el corazón de Asuero estaba alegre por el vino, según nos relata el relato bíblico, y ordenó que su esposa Basti se presentara ante todos los hombres presentes en la fiesta. Quería mostrarles a todos la belleza de su esposa. Basti se mostró reacia al pedido, y ante la sugerencia de su consejero Memuja, Asuero ordenó la ejecución de Basti. Hasta aquí es todo lo que pasa en el capítulo 1 de Esther. En el capítulo 2 empieza cuando nos dice que la cólera de Asuero se disipó. Se sintió solo sin una esposa. Sus sirvientes le sugirieron que organizara un desfile de belleza. Serían designados funcionarios en todas las tierras del rey y todas las mujeres hermosas serían traídas a Asuero. Y la mujer que hallara favor a los ojos del rey sería la nueva reina. El capítulo 2 continúa con el ingreso a escena de la protagonista principal. Había un residente de Susa, judío, llamado Mardoqueo. Él tenía una prima también judía, Esther, que había quedado huérfana de niña. Mardoqueo la crió y la trató como a una hija. A pesar de que ella no deseaba ser reina, Esther fue llevada a la fuerza al harén del rey para participar en el concurso. Mientras las otras concursantes se embellecían con perfumes y lociones, Esther no hacía nada. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, inmediatamente él se enamoró de ella. En el capítulo 2, versículo 17, nos dice que el rey amó a Esther sobre todas las demás mujeres, y Esther se convirtió en la nueva reina de Persia. Pero por orden de Mardoqueo, Esther se rehusó a divulgar su nacionalidad aún al rey. Mardoqueo al rescate. Poco después que Esther se convirtiera en reina de Persia, Mardoqueo oyó a 2 de los eunucos del rey discutiendo un plan para asesinar al rey. Mardoqueo los denunció mediante Esther y los traidores fueron ahorcados. Mardoqueo recibió el crédito de salvar al rey. Hasta ahí termina el capítulo 2 de Esther. Hasta esa parte no se menciona a Dios en ninguna parte, pero todo parece estar ordenado providencialmente. ¿Qué es lo que está planeando Dios? Bueno, seguiremos y lo veremos más adelante. Continuando con el relato del libro de Esther, ahora veremos el capítulo 3, el ascenso de Amán. Entre tanto, Amán, uno de los ministros de Asuero, fue ascendido al cargo de primer ministro. Amán era un virulento enemigo de los judíos. Aquí es donde entra en escena este personaje. Dice que él era descendiente de la nación de Amalek, era llamado Agageo, era cananeo. Inmediatamente después del ascenso de Amán, el rey emitió un decreto que decía que todos se tenían que inclinar cada vez que Amán apareciera. Dice que Amán se paseaba con un gran ídolo colgado de una cadena alrededor de su cuello. Cuando Mardoqueo, un orgulloso judío, se rehusó a inclinarse, Amán se enfureció mucho. Resolvió tomar venganza contra todos
los judíos y arrojó suertes para determinar el día afortunado para implementar su plan. La suerte cayó en el 13º día del mes hebreo de Adar. Aquí queremos resaltar un punto importante, que suerte en el hebreo significa pur. Acuérdense de este dato porque es importante. Suerte es pur. Nos dice la historia que Amán se aproximó a Asuero y le ofreció 10,000 talentos de plata a cambio de permiso para exterminar a todos los judíos. Asuero, que tampoco era un amigo de los judíos, le dijo a Amán: el dinero es tuyo, guárdalo, y la nación es tuya para hacer lo que te plazca. Inmediatamente dice que Amán envió proclamas a todas las tierras del rey. Esos bandos sellados con el sello real ordenaban que la gente se alzara contra los judíos y los mataran a todos, hombres, mujeres y niños, el siguiente 13 de Adar. Hasta aquí termina el capítulo 3. Mardoqueo se enteró del decreto. Inmediatamente rasgó sus vestiduras y se vistió con aspillera. Envió un mensaje a Ester pidiéndole que se presentara ante el rey y le rogara que salvara a su pueblo. Ester le respondió que de acuerdo a las leyes de los persas, cualquiera que se presentara ante la presencia del rey y no fuera convocado sería condenada a muerte, a menos que el rey extendiera a esa persona su cetro de oro. En la Biblia nos dice que Ester dijo: y yo, Ester, no he sido convocada por el rey desde hace 30 días. Mardoqueo dice que envió otro mensaje, y en este mensaje podemos ver en la historia bíblica que Mardoqueo estaba seguro que iba a venir el alivio y la salvación para los judíos. Todavía no se menciona a Dios, pero hablamos de la seguridad de un hombre que sabía que el pueblo judío era pueblo de Dios, que había de venir una fuente para la salvación de su pueblo. Y le dice a Ester: tú y la casa de tu padre se perderán, y quién sabe si no fue para este momento que tú llegaste a esta posición real. Recuerden, esta parte de la historia es importante y lo que le dice: y quién sabe si no fuese que para este momento que tú llegaste a esta posición real. Inmediatamente dice que Ester aceptó lo que le había propuesto Mardoqueo, pero le dijo: quiero que ayunen por mí 3 días y 3 noches para que yo pueda presentarme ante el rey. Y después de este ayuno, Ester arriesgaría su vida y se presentaría ante el rey. Mardoqueo cumplió con el pedido de Ester, reunió a los judíos de Susa, ayunaron y se arrepintieron y oraron a Dios. Todavía no se menciona a Dios, pero cuando hacen el ayuno y la oración, el pueblo judío siempre lo hacen en honor a nuestro Padre Celestial. El primer banquete. Tras los 3 días de ayuno del pueblo judío, Ester se vistió con sus vestimentas reales y entró a la cámara del rey Asuero. ¿Qué creen que pasó? ¿Fue condenada a muerte? Pues no, inmediatamente el rey extendió su cetro. Le preguntaba qué le ocurría y le pedía que le diga qué es lo que quería. Ester solo le dijo que quisiera invitar al rey y a Amán a un pequeño banquete que había preparado. El rey y Amán se unieron a Ester en el brindis. Durante el banquete, el rey nuevamente le preguntó a Ester si quería algo. Ester respondió nuevamente y le dijo que apreciaría que mañana nuevamente el rey y Amán se unieran a mí para un banquete, y entonces le diré al rey mi pedido. Inmediatamente dice que Amán abandonó la fiesta, alegre y orgulloso. Estaba orgulloso ya que la reina misma le había invitado a un banquete en su propia casa. Entonces, así orgulloso como estaba saliendo, Amán dice que se encontró nuevamente con Mardoqueo. Y este nuevamente se negó a arrodillarse. Amán estaba furioso y fue hacia su casa, y es ahí donde sus consejeros y su esposa le dijeron que haga una horca y pidiera permiso al rey para ahorcar a Mardoqueo. Dice que Amán inmediatamente preparó la horca. El comienzo del fin.
La historia bíblica nos dice que esa misma noche después del banquete, el rey Asuero no podía dormir, el sueño lo había abandonado. Así que le pidió a sus sirvientes que leeran las crónicas reales. En ahí el rey pudo ver que quien le había salvado la vida de los eunucos era Mardoqueo. Y él inmediatamente preguntó si él había sido recompensado por ese acto. Le dijeron que no había sido recompensado. En ese momento, Amán entró al patio del rey. ¿Para qué? Para pedir permiso al rey para ahorcar a Mardoqueo. Y antes que Amán pudiera pronunciar alguna palabra, Asuero se dirigió hacia él y le dijo: Amán, en tu opinión, ¿qué se debe hacer a una persona a la que el rey desea honrar? Y Amán, jóvenes, estaba bien seguro que el rey se estaba refiriendo a él. Como había sido exaltado recientemente, pensaba que el rey quería honrarlo nuevamente. Entonces él, estando seguro de que se referían a él, le dijo: trae las vestimentas reales y un caballo real, y que uno de los nobles del rey vistan al hombre y lo lleven en el caballo a través de las calles de la ciudad, proclamando ante él: así se hace al hombre a quien el rey desea honrar. Gran idea, respondió Asuero. Trae las vestimentas y el caballo, y haz eso con Mardoqueo, el judío. Podemos ver en esta parte de la historia, jóvenes, este cambio drástico, ¿no? De cómo Amán estaba seguro que iba a ahorcar a Mardoqueo, pero todo se le volvió encima. Y en esto también podemos ver algo que un capítulo atrás decía, ¿no? Que Mardoqueo estaba seguro que la salvación iba a venir a su pueblo. Y en aquí podemos ver cómo la protección y el cuidado de Dios está sobre aquellos que lo honran. Luego, Amán no tuvo otra opción que cumplir lo que el rey estaba mandando y honró a Mardoqueo como el rey había ordenado. Inmediatamente se apuró a unirse al rey y a Esther para el segundo banquete. ¿Cuál es tu pedido?, le preguntó a Esther, curioso el rey nuevamente. En ese momento, el rey y Amán se encontraban nuevamente en el banquete de Esther. Entonces Esther le respondía así al rey: si he hallado favor a tus ojos, oh rey, y si place al rey que mi vida me sea concedida por mi súplica, y la vida de mi pueblo por mi pedido, pues mi pueblo y yo hemos sido vendidos para ser aniquilados, muertos y destruidos. Entonces Esther identificó a Amán como la malvada persona que deseaba perpetrar esta atrocidad. El rey se enojó grandemente cuando se le informó a Amán había construido una horca para Mardoqueo. Ordenó que Amán fuera ahorcado en esa misma horca. Las cosas se dan la vuelta. El giro de la historia. En ese día las propiedades de Amán le fueron entregadas a Esther y Mardoqueo fue designado primer ministro en lugar de Amán. Pero Esther estaba lejos de sentirse satisfecha. Amán estaba muerto, pero su decreto todavía estaba en vigencia. De acuerdo con la ley persa, una vez que el rey emitía un decreto, no podía ser rescindido. Pero el rey le dio a Mardoqueo y a Esther el permiso, y ellos rápidamente escribieron un decreto que revocaba el edicto de Amán. El decreto otorgaba a los judíos permiso para defenderse contra sus enemigos. Y en ese momento, considerando que todos sabían que la reina y el primer ministro eran judíos, nadie evitó que los judíos hicieran esto. Y bueno, en esta parte nos dice que en un día los judíos pudieron vengarse de Amán y de todos sus conocidos. Y al día siguiente también hicieron lo mismo con todos aquellos que se habían levantado en todos los demás pueblos también contra los judíos. Y luego los judíos de Susa y de todas las demás poblaciones estaban tan felices y las celebraciones abundaron.
En conmemoración de todo lo que había pasado, Mardoqueo y Esther establecieron una festividad para conmemorar esos maravillosos eventos. Los judíos de todo el mundo celebran el 14 de Adar, mientras que los residentes de ciudades amuralladas como Susa celebran el 15 de Adar. Esta festividad es llamada Purim. ¿Se acuerdan cuando les dije que recordaran esa palabra, Pur? Cuando Amán echó la suerte, bueno, la festividad viene de ahí, el Purim, destino o suerte, y es la festividad más alegre del calendario judío. Y bueno, hasta aquí termina el libro de Esther, y podemos ver que todavía no ha sido mencionado el nombre de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de aquello? ¿Cuál es el punto de que en el libro de Esther no se menciona el nombre de Dios? Bueno, a pesar del exilio, a pesar de que el pueblo había abandonado las leyes de Dios, porque según vemos en todo el relato de Esther, se estaban casando con gentiles, estaban viviendo comida que no era permitida por la Torá. Entonces había una ambigüedad moral en el pueblo de Israel que todavía estaba viviendo en el exilio. Entonces, a pesar de todo aquello, ¿Dios había abandonado sus promesas? Pues la respuesta es que no. Nos muestra que Dios, a pesar de la ambigüedad moral y de toda la maldad que estaba haciendo su pueblo, Dios seguía obrando, seguía trabajando para salvar y para liberar a su pueblo. Y la historia de Amán y de Esther nos muestra la confianza que debemos de tener en que Dios ama a su pueblo y Dios va a cuidar a aquellos a los que Él ama. La historia de Esther es sorprendente. Queridos jóvenes, podemos resumirlo en esto. Dios te pone en un lugar especial porque tiene para tu vida un propósito especial. Dios no nos ha puesto en cierto lugar por casualidad. Es que el Señor quiere llevarnos a un lugar más especial. Él quiere hacer cosas sorprendentes con nuestra vida. Es por eso que nos pone en ciertas situaciones y en ciertos lugares. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos cambiar nuestra vida. Debemos tener un corazón que honre a Dios, un corazón que obedezca a la palabra de Dios. La reina Esther siempre honró al Señor. ¿Y qué pasó? Fue exaltada y fue convertida en reina. Nosotros nos preguntamos muchas veces, ¿mi vida tiene un propósito? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Será que no tengo un propósito en nuestra vida? Chicos, son tiempos en que el Señor está preparando nuestra vida y nuestro corazón para llevarnos a un lugar más alto, para exaltar nuestras vidas. Dice que Él conoce nuestros planes. En Jeremías dice que yo conozco tus planes para tu vida y son planes de bien y no de mal. El Señor siempre quiere que nosotros estemos en lugares exaltados. Él tiene planes de bien para nuestras vidas, jóvenes. Pero no debemos apresurarnos. Muchas veces, por saber qué propósito tenemos, nos apresuramos a tomar decisiones y tomamos decisiones equivocadas. En Eclesiastés nos dice que hay tiempo para todo. Y Dios ha preparado un tiempo para que nosotros crezcamos, para que nosotros seamos llevados de acá a acá. El salmista también decía, Señor, en tus manos pongo mis tiempos. Es lo que nosotros debemos hacer, decir, Señor, te entregamos nuestros tiempos a ti, te entregamos nuestra vida a ti, Señor. Yo sé que hay momentos donde cristianos nos sentimos agobiados, nos sentimos desesperados y decir, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿O qué más tengo que seguir? Incluso aquellos que no son cristianos todavía hay tiempos donde sienten que su vida no tiene para ir más allá. Pero en ese momento es donde Dios quiere de nosotros que le entreguemos nuestra fe. Que digamos, Señor,
En este tiempo quiero entregarte mi vida. Que sean tus tiempos los que manejen mi vida. Toma tú mis tiempos, Señor. En ese momento es donde el Señor quiere que le entreguemos todo nuestro corazón. Así que, jóvenes, empecemos a entregar nuestra vida conforme a la voluntad del Señor. En el capítulo 4, versículo 14 de Esther, Mardoqueo le decía a ella: ¿quién sabe si estás en el trono justo para este tiempo? Dios sabía que Esther tenía que estar en el trono justo en ese tiempo para ayudar en todo lo que iba a pasar. Dios te va a poner en cierto lugar o en otro cierto lugar para momentos especiales. Así que joven, si estás preocupado por algo que está pasando en tu vida, por algún tiempo que estás pasando, no te preocupes. Todo está bajo el control de Dios. Lo que nosotros debemos hacer es honrar al Señor, entregarle nuestras vidas. Y el Señor verá el tiempo donde va a exaltarnos y llevarnos hacia más alto. Así que bendiciones, chicos, para todos ustedes. Espero que el día de hoy esta palabra haya sido de bendición para sus vidas. Que podamos entender que Dios tiene un propósito y hay tiempos donde debemos empezar a buscarlo más. Y justo en este tiempo que estamos pasando dificultades mundiales difíciles, es tiempo donde debemos empezar a orar más y a buscar más del Señor. Entonces, antes de poder terminar el tema del día de hoy, quisiera que ahí en sus casas donde esté podamos tener un tiempo de oración. Le agradezcamos a Dios por lo que nos ha enseñado y por lo que más adelante quiere enseñarnos. Y que sobre todo le entreguemos nuestras vidas. Amén. Así que te invito a que puedas orar conmigo un momento y podamos agradecer al Señor. Amén. Señor, te damos gracias porque eres bueno, Padre, porque hasta ahora nos has mantenido, Señor. Pero, Señor, entendemos, Dios, que tú tienes un propósito mucho más alto para cada una de nuestras vidas. Enséñanos a obedecer tu voz y a hacer tu voluntad. Señor Padre, si todavía no te hemos entregado nuestra vida y nuestro corazón, Señor, queremos ahora entregarlo, Señor. Padre, habita en mi corazón. Reconozco, Jesús, que tú eres mi Rey y te entrego mi vida. Gracias te damos, Señor, por todo. Amén. Amén. Jóvenes, bendiciones para todos ustedes. Gracias por ver la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente semana. Bendiciones.